Bien, se reinicia la grabación del audio y video. Pasamos a la etapa de juzgamiento. Vamos a empezar con la confrontación de posiciones. Los abogados de las partes tienen que dar a conocer los hechos que pretenden acreditar en el desarrollo de la presente audiencia. Empezamos por el abogado del demandante. Bien, doctor. En los argumentos que nosotros exponemos, señalamos de que se trata de un despido arbitrario, en razón que el actor ha sido despedido de manera arbitraria. En los hechos que se señala en la carta de preaviso, señalan que tres personas, el señor Víctor Reyes Ascona, Nicolás Acuña y Lucio Aime, el señor, han estado en frente al hotel donde los aloja tomando licor, y que posteriormente pasa el trabajador Pablo Samuel Cancho, ¿no? Y él, dicen que uno de ellos se levantó, Nicolás Acuña. Es importante señalarle aquí que los nombres giran entre Nicolás Acuña y Víctor Reyes Ascona, no el señor Lucio Aime. Lucio Aime discurre desde otro punto de vista. También es necesario decirle a este doctor de que Víctor Reyes Ascona está trabajando en la empresa, no ha sido retirado ni despedido. Entonces dice que el señor Nicolás Acuña fue a increparle al señor Pablo Samuel Cancho, a increparle porque por tu culpa se ha despedido un trabajador, etcétera, etcétera. Y luego se acerca el señor Víctor Reyes, según la comunicación de la empresa, y que también le increpa al señor Pablo Samuel Cancho. Es importante decirle que el señor Lucio Aime Toledo, en los documentos que fluyen, aparece como una persona que ha ido más bien a apaciguar. Hoy, tranquilícense, esa es la palabra, tranquilícense, y digamos, para que se apacigüe esta situación. Consideramos de que las pruebas que se han adjuntado no dicen la verdad, o sea, las pruebas que se han adjuntado más bien distorsionan la realidad, distorsionan la verdad. Son documentos que en realidad no pueden ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, existe documentos de la propia dueña del local en la que dice que aquí no ha visto una agresión, no ha pasado nada. Documento de la señora Judith Béjar Palomino en la tienda de la señora Jenner, ¿no? Dice que se acercó el señor Pablo Samuel Caucho, el afectado, y le dijo, por favor fírmame este documento ya preparado, y porque me van a despedir, y le firmó la señora, que luego desmiente un documento que estamos presentando nosotros. El señor Néstor Pizarro Aronés también desmiente, o se dice que no ha pasado lo que señala en los documentos de la empresa. Es decir, hay varios documentos, y los propios de la empresa, como lo del señor Escalante, y otros, no le imputan a él, imputan el hecho que ha habido, pero no a él, más bien a él le imputan como que él ha ido a apaciguar, a ver a evitar el problema, ¿no? Esa ha sido la función a grosso modo del actor. Por eso es que decimos que las imputaciones a lo mejor para el señor Nicolás Acuña, el que fue directamente, porque en los documentos que se presenta como que él fue el que motivó digamos la conversación acre con el señor Pablo Samuel Cancho, pero no es así. Los que participaron en eso, el señor Nicolás Acuña, Víctor Reyes, que está trabajando, y el señor Lucio Aime, por el contrario, él ha ido a apaciguar. 10 minutos antes que había llegado, él estaba muy bien. 10 minutos antes que había, o 5 minutos que había llegado ahí, vio ese tema y dijo, bueno, oye, ¿qué pasa, no? Esa ha sido su participación en los documentos. Se le involucra como también estuviera participando extremadamente en una agresión al señor, y eso no es así. Hemos presentado documentos, por ejemplo, de declaraciones. Vemos que acá han presentado un documento firmado por ¿no? Dice que no estaba en el lugar de los hechos del señor, pero antes de eso le entrega un documento al señor de que él no ha visto una agresión o no ha visto una situación grave. Entonces, por eso es que habría que tener, doctor, el cuidado en ver qué documentos se tomen en cuenta, qué documentos y qué audiciones o qué testimoniales se tomen en cuenta,
para determinar. Nosotros consideramos de que realmente no ha cometido falta grave y en todo caso se trata de un despido arbitrario por el cual solicitamos su reincorporación a sus labores habituales y el pago de sus remuneraciones devengadas, ¿no? En todo caso, o la reposición desde el punto de vista del despido arbitrario, ¿no? Reincorporación a sus labores habituales. Bueno, usted me está pidiendo reposición por despido fraudulento. Sí. ¿Dónde se reposa el fraude? El fraude reposa en que hay documentos que no son reales, o sea, en la norma jurisprudencial dice en supuestos que existan pruebas no correctas, pruebas hechas, dice fabricadas, ¿no? O sea, hechas realmente contra la verdad, contra la realidad. Los imputados al demandante son falsos, inexistentes. Son falsos, inexistentes, así es. Son falsos, inexistentes. Las pruebas presentadas no llevan a esa convicción, de manera que sería un despido fraudulento, porque esos documentos no reflejan eso. Sería presentar esos documentos que en realidad no reflejan una actitud que señala a la empresa en la carta de despido, ¿no? Ese sería en el fondo digamos la abogada de la demanda. Bueno, en primer lugar cabe la aclaración que la demanda se plantea por un despido fraudulento y una nulidad de despido invocando el inciso A del artículo 29 de la LPCL, situación que, como vemos, no se logra acreditar. En primer lugar, porque no existe de autos un solo documento que señale o indique que el demandante era o no era sindicalista, o que el despido se produce como un acto de represalia a su condición de sindicalista. El despido se produce por consecuencia de una falta grave. Aquí el abogado patrocinador justamente nos dice que el demandante participó en el incidente de una manera distinta a lo que señalan los medios de prueba o a lo que señala la propia demanda. Dice que él participó a modo de apaciguar una riña que se estaba suscitando entre ciertos trabajadores, donde en realidad fueron a agredir a un trabajador de la empresa. Como podrá apreciar, señor juez, de la demanda no fluye que el demandante fue a apaciguar esta riña. Por el contrario, él participó de la riña, agredió al trabajador de manera verbal. El propio testigo lo va a ver, empujó al trabajador y además participó activamente en esta riña con los otros trabajadores, amenazando a un trabajador de la empresa. Situaciones pues que de acuerdo al ordenamiento legal no son admisibles. No cabe el faltamiento grave de palabra y mucho menos la amenaza entre compañeros de trabajo. El demandante fue despedido justamente por falta grave. Se acredita la falta grave, se acredita con los medios de prueba correspondientes. Vamos a ver del audio que hemos presentado cómo se manipulan a los testigos. En efecto, hay un testigo que indica que el trabajador agraviado le pidió le firmara una carta donde da cuenta de haber visto los sucesos y luego, en contraparte, el demandante presenta una nueva carta diciendo que no miró el contenido de esa carta y que por eso la firmó, ¿no? En igual sentido, el audio podrá corroborarse. Hay ciertas partes del audio que ya las hemos señalado en nuestra contestación de demanda, donde claramente la señora que firma esa carta dice que ella fue presionada por el demandante y sus compañeros para firmar esta nueva contraversión, indicando cómo manipularon a los testigos, porque justamente la particularidad de estos trabajadores es la amenaza y la manipulación. Los medios de prueba han sido manipulados por la contraparte y no por la empresa. La empresa tiene justamente las mismas declaraciones del demandante y sus declaraciones ante la policía son contradictorias. En una primera instancia, la empresa, justamente en observancia del debido proceso y del procedimiento que la ley prescribe para la sanción del despido, inicia un procedimiento de investigación, incluso antes de la carta de preaviso, donde se le da la oportunidad al demandante de expresar sus descargos, y el demandante dice: yo no voy a responder a nada porque simplemente esto sucedió fuera del horario de trabajo, lo cual es cierto, sucedió fuera del horario de trabajo, pero por hechos derivados de la propia relación de trabajo, con lo cual genera un clima hostil dentro de la relación de trabajo y genera hostilidad laboral hacia uno de nuestros trabajadores, situación que no puede ser permitida. Hoy en día vemos en muchos medios de comunicación todas estas noticias del bullying y moving en términos laborales, que justamente es el hostigamiento laboral.
situación que nuestra empresa no está dispuesta a permitir bajo ninguna circunstancia, porque es el abuso de supremacía de un trabajador respecto de otro. Eso no se puede permitir. Retomando el tema del despido, el demandante se le imputó una falta, la falta está acreditada a una serie de investigaciones, inclusive llegamos hasta denuncias policiales por el grado y nivel de agresión que sufrió un trabajador y las amenazas que recibió. El demandante contestó que él prefería no hacer nada. Luego de ello se le hizo una carta de preaviso porque comenzamos a contrastar todos los medios de prueba que se habían ido aportando al proceso interno, y luego de la carta de los descargos del trabajador justamente se acreditó que había muchas versiones contradictorias donde el trabajador demandante participó en esta agresión verbal y en esta amenaza contra el trabajador, donde justamente piden su cabeza. Y vimos que se suscitó una situación pues que no es compatible con lo ordenado por la legislación laboral, y que justamente se encuentra tipificado en el inciso F y en el inciso A del artículo 25. Se incumplen normas del reglamento interno de trabajo y del código de conducta, donde justamente se promueve la armonía y la paz laboral. Entre las normas que se incluyen como violadas en el reglamento interno, vemos justamente el artículo 26, que es la observancia de una conducta moderada y acorde al lugar y circunstancias en los locales de esparcimiento de la empresa, como es el lugar donde se suscita esta riña, que es en la puerta de la soltería donde residía el demandante, que es un lugar administrado por la empresa y que se los da a los trabajadores bajo ciertas reglas de conducta. Entre dichas reglas de conducta es no consumir licor dentro de las instalaciones. Si bien el consumo de licor se dio fuera de las instalaciones, trajo como consecuencia el agravio y la amenaza a la integridad física de otro compañero de trabajo en la misma puerta del local de la empresa. Vemos que además se incumple con normas de comportamiento también incluidas en nuestro reglamento interno de trabajo, tales como el artículo 51, creo que es, perdón, el artículo 83, donde la empresa requiere por parte de sus trabajadores disciplina, esfuerzo y dedicación en función a las normas que deben observar. Vemos además que incumple permítame citarle el artículo exacto. Tenía dos incisos. El artículo, justamente en materia de relaciones laborales, justamente incumple el artículo 83 del reglamento interno, donde la empresa fomenta el mantenimiento de buenas relaciones laborales y la armonía entre sus trabajadores a través justamente del correcto ejercicio de sus derechos y deberes. Eso no lo observa el demandante en ninguna circunstancia. De otro lado, el reglamento tiene como prohibición a todos los trabajadores fomentar o participar en discusiones o riñas, ya sea dentro o fuera del centro de trabajo. Eso vemos que no está acá. El trabajador no aquietó la riña, por el contrario, exacerbó la riña. Nos lo va a decir el propio afectado y el propio agravado a la hora pues, que rinda su declaración testimonial. Yo creo que bajo este tipo de circunstancias vemos que se configura una falta más que grave, sancionable con el despido, tipificada por ley y acorde con la legislación laboral. Como vemos, no se trata pues de un despido nulo, porque no cae en ningún tipo de discriminación sindical, además que no se prueba ningún tipo de condición sindical, ni ningún tipo de acto represalia contra una condición de un trabajador. Tan ello es así que es el propio trabajador, ni siquiera menciona a lo largo de su escrito de mando, sus medios de prueba, que él era un trabajador sindicalizado, y mucho menos que esto era una represalia sindical. No obstante lo invoca, por lo cual dejamos la salvedad. Asimismo, vemos que no es un despido fraudulento, por cuanto no se invoca ni no se inventa ningún medio de prueba. Por el contrario, el propio trabajador reconoce que participó de esta riña, lo vamos a ver a lo largo de los medios de prueba, reconoce que participó de esta riña en compañía de otros compañeros de trabajo, con lo cual no existe ningún tipo de prueba fabricada, no existe un ánimo perverso y no existe ningún tipo de intención de despojar a un trabajador de un puesto de trabajo, sino es solamente el ánimo de mantener y fomentar las relaciones laborales entre nuestros trabajadores. Lo más importante y lo que prima y lo que prioriza la empresa es el respeto mutuo, porque trabajadores que no se respetan no pueden trabajar juntos en un área de trabajo. Eso es todo. Habiéndose escuchado la confrontación de posiciones, los abogados de las partes, en primer lugar vamos a señalar los hechos que no requieren de acreditación probatoria por no existir controversia respecto a los mismos. 1. La existencia de una relación laboral entre las partes en el periodo 1 de julio del 2007,
hasta el 5 de marzo del 2014, y sobre el cargo ocupado por el demandante de chofer de hidrogrúa. 2. Que el 5 de marzo del 2014 el demandante fue despedido por la demandada imputándosele faltas graves, consistente en la inobservancia del reglamento interno de trabajo y haber incurrido en actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra en agravio de otro trabajador, tipificados en los incisos, en los literales A y F del artículo 25 del Decreto Supremo número 003-97-TR. D y F es. Esos son los hechos, vamos a señalar los hechos que requieren de actuación probatoria. Uno, si el día 8 de febrero del 2014 el demandante participó en una riña con otros trabajadores de la demandada, y si agredió verbalmente al trabajador Pablo Samuel Cancho, ¿Cómo me la falta? ¿Agredió? ¿Agredió muy mal? Agresión verbal. ¿Agredió con poder amenaza? Sí, también. ¿Sí? Ahí. Ok. El inciso de agresión y violencia también. Sí, violencia. ¿Cómo es eso? 2. Si los hechos imputados como falta grave al demandante resultan ciertos o si son manifiestamente falsos. 3. Si el demandante fue despedido por la comisión de falta grave o si su cese obedeció a un despido fraudulento que permita la reposición del actor en sus labores habituales. Esos son los hechos en materia de controversia. Vamos a admitir los medios de prueba de las partes. Del demandante se admiten los siguientes medios probatorios. Punto 1. Se admite la carta de preaviso. A los puntos 2 y 3 se admiten los informes de descargo. Al punto 4 se admite la copia y la declaración del señor Néstor Pizarro. Al punto 5 se admite la copia y la declaración de la señora Aimé Delgado Venegas. Al punto 6 se admite la carta de aclaración presentada por el señor, la carta de aclaración dirigida a la demandada. Al punto 7 se admite la carta presentada por la señora Judith Bejar Palomino y la señora Eugenia Q.A. Punto 8 se admite la pericia, el protocolo de pericia psicológica.
Punto 9. Se admite la copia del informe número 01-2014. Punto 10. Se admite la copia del documento de ocurrencia fecha 7 de febrero de 2014. Punto 11. Se admite la carta dirigida al señor Jorge Torres Rodríguez. Punto 12. Se admite la copia de la resolución número 1 de fecha 18 de febrero del 2014. De la demandada se admiten los siguientes medios probatorios. Punto 1. Se admite la carta de imputación de cargos. Al punto 2 se admite la carta de despido. Punto 3 se admite al punto 3 y 4 los descargos del demandante se admiten. Punto 5 se admite la copia de la declaración policial del señor Víctor Reyes. Punto 6 se admite el audio de la señora Esbejar y Aime Delgado. Punto 7 se admite la declaración jurada. Al punto 8 se admite la parte pertinente al reglamento interno de trabajo. Al punto 9 se admite la declaración testimonial del señor Jorge Luis Torres Rodríguez. Y al punto 10 se admite la declaración testimonial del señor Pablo Samuel Cancho Rivera. ¿Esos son los medios de prueba, abogado del demandante? ¿Alguna tacha u oposición contra los medios de prueba de la demandada? Sí, doctor. En mérito a los documentos que hemos presentado, fundamentalmente en mérito al documento firmado por el señor Néstor Pizarro, que señala contrariamente, señala una declaración, y el otro documento, ¿qué documento es el que presenta la empresa cuestionando el documento? En todo caso sería tacha, porque sería el documento del 5 de marzo del 2014 presentado por la empresa. La carta aclaratoria. Aclaratoria, no tendría valor frente al documento que nosotros hemos presentado. O sea, no tenía consistencia este documento, porque dice una cosa y dice otra cosa, ¿no? Tendríamos que tachar este documento. Un mérito al documento que nosotros hemos presentado. Ese es 1. Y 2. Ofrece la empresa la testimonial del señor Pablo Samuel Cancho Rivera. Quisiéramos pedirle al juzgado que tenga en cuenta, antes de que dé la declaración, que hemos presentado un documento, el auto de no al lugar de abrir un proceso penal, pero en el tercer considerando, doctor, de este documento dice se sustenta exclusivamente en la versión del denunciante, que es él. Sin embargo, dada su incoherencia, dice, incoherencia. Para tachar testigos hay unas causales. ¿En cuál de esas causales está contemplada la tacha que usted está presentando? Dice, dada su incoherencia, ella no es suficiente para sustentar el inicio de un proceso. O sea, su declaración en todo caso no sería de repente válida, porque hay contradicciones en el proceso penal que es sobre este mismo asunto también, ¿no? ¿El señor Cancho es familiar de alguna de las partes, es amigo íntimo, tiene alguna vez acreedores, deudor, tiene interés en el proceso? ¿Cuál es la causal? Tiene interés en el proceso, doctor. Tiene interés en el proceso porque, según se señala, dice que él ha sido afectado. Tiene interés en el proceso. Tiene interés en el proceso Pablo Samuel Cancho. ¿Alguna otra cuestión probatoria más? Nada más, doctor. Se por el traslado de las tachas formuladas, abogada de la demandada. En primer lugar, en lo que se refiere a la tacha del documento, la declaración jurada emitida por el señor Néstor Pizarro, podemos observar que dicho documento no carece de ningún tipo de falsedad y mucho menos nulidad, por cuanto es un documento escrito a mano y refrendado por un notario público que justamente da fe que la firma que conlleva y la huella digital que está estampada en el mismo refleja la veracidad de lo consignado y lo declarado por quien lo suscribe. Por lo tanto, consideramos que dicha tacha debe ser considerada infundada. En lo que toca a la tacha hacia el testigo Pablo Samuel Cancho, consideramos que él no es parte de este proceso ni tiene por qué mantener ningún tipo de interés en el proceso. El proceso que se ventila es entre la empresa Techinsac
y el señor Lucio Aimé Delgado. No hay otra parte, no, el señor Pablo Samuel Cancho no tiene ningún tipo de relación con la empresa más allá de ser un trabajador de la empresa que, si bien resultó agredido tanto por el trabajador como por otros compañeros de trabajo, eso no quiere decir que tenga un interés en el proceso. El señor interés significa aquel que recibirá algún tipo de ventaja o beneficio de los resultados del proceso. El señor Cancho no va a recibir ningún tipo de resultado, es simplemente fue agraviado por el trabajador, por el demandante, y justamente esto es lo que nos lleva a nosotros a sancionar al demandante por el despido. Por lo tanto, dicha tacha debe ser declarada igualmente infundada. ¿Tiene alguna tacha o oposición contra los medios de prueba del demandante? No presentamos. Las tachas se resolverán conjuntamente con la sentencia. Pasamos a la actuación probatoria. De pie, señores. Señor Lucio Aimé Toledo, señor Diego José Fernando Valverde Fernández, ¿juran decir la verdad en todo lo que se le pregunte? Seguro. Sí. Muy bien, asiento. Señor Aimé, le voy a hacer unas preguntas. Jale el micrófono. A ver, señor Aimé, cuéntenos, ¿qué pasó el 8 de febrero del 2014? Doctor, lo que sucedió es que yo llegué 10 minutos antes a esa reunión que se estaba suscitando ahí al frente del hotel de la empresa que tiene como alquilado. Entonces yo vi que... ¿Quién estaba en esa reunión? Estaba Nicolás Acuña y el señor Víctor Reyes. ¿Qué estaban haciendo los señores? Y también habían otras personas que estaban ahí, que no se mencionó. Estaban tomando su gaseosa con cerveza. Entonces me apersoné ahí a saludarlos y aparece el señor Pablo Cancho, y es ahí cuando el señor Nicolás Acuña cruza al frente y se ponen a conversar. Entonces ahí también cruza el otro señor Víctor Reyes y yo fui a traerlos. ¿Por qué? Porque creo que se estaba exacerbando la conversación. ¿Por qué? Porque yo a Pablo Cancho lo conozco muchos años atrás. Es un muchacho que antes de que trabajara en la empresa lo conocí. Lo considero un amigo, un buen amigo, una buena persona. ¿Y usted qué pudo escuchar ahí cuando estaba acercando a...? Absolutamente de lo que gritaban nada más. Gritaban, entonces yo fui a separarlo. Y ahí me quedé, yo le dije, Pablo... ¿Qué hizo usted cuando llegó a donde estaban los señores Acuña, el señor Reyes y el señor Cancho? Sí, que ¿por qué nos has hecho esto? Eso es lo que decía. Entonces yo por eso le agarré, le dije al mi amigo, mi compañero Pablo Cancho, le dije, ¿qué ha pasado? Porque yo regresaba después de 40 días de vacaciones. Ese mismo día ingresé. Entonces le digo, ¿qué ha pasado? Esto pasó, me dijo. Entonces no te va a pasar nada, Pablo, porque yo estoy acá. Ellos tal vez estarán un poco mareados, pero yo no. Eso fue mi participación. Es más, el señor Pablo Cancho en la comisaría, en su declaración, dice que yo lo defendí. Entonces, ¿cómo puede haber una persona que lo defiende y después lo agrede? Y a mí me sorprende que después haya cambiado de actitud. Bueno, yo no sé qué intereses... ¿Qué más hizo usted en esa situación? Eso es todo lo que hice, doctor. ¿Qué pasó con los señores Acuña y Reyes? Yo los separé, los llevé ahí al frente donde estaban desde un comienzo. Entonces ese fue todo el actuar que yo vi. Más allá... El señor Cancho. ¿Qué hizo el señor Cancho? No, nada, absolutamente nada. Se quedó ahí, tranquilo, le decía que no era él, que sí era, que yo no hice. Eso es lo que escuchaba. Entonces por eso yo le pregunté, ¿qué ha pasado, Pablito? No te va a pasar nada. Yo estoy acá
porque yo lo conozco al señor. Tal vez los otros señores no lo conocen el tiempo que yo lo conozco y lo considero como un amigo y compañero de trabajo. ¿Usted también residía en el hotel? Sí, yo también resido en el hotel. Por eso que yo me iba después de mi cena, me iba ya al hotel a descansar. ¿Y usted estaba mareado? ¿Ese día había tomado licor? No. Solamente hace 10 minutos antes que yo había llegado, incluso pueden ellos decir del hecho que... ¿Y usted sabe lo que sucedió con el señor Mequías? No, absolutamente nada. Nada. Mequías. No sé nada, absolutamente nada. Creo que ese tema lo tenían discutiendo ellos. Pero yo no sé, absolutamente desconozco ese tema. ¿Usted conocía al señor Mequías? Hacía limpieza ahí en el hotel. Hacía limpieza. Ya. Sí, lo conozco, no puedo negarlo. Usted le dijo al señor Cancho, me decepcionaste, no pensé que eras un chismoso, ¿qué hiciste despedir a Mequías y que estás informando lo que sucede en el hotel? Como le vuelvo a decir, doctor, yo llegué después de 40 días, no sabía si Mequías estaba trabajando o no estaba trabajando, desconocí absolutamente nada. Ese tema ellos creo que lo estaban discutiendo con mis compañeros, pero yo no discutí de eso nada. Y la empresa puede probar de que yo tuve 40 días de vacaciones. Le voy a leer parte de su declaración que usted hizo a la comisaría. La pregunta 11, le preguntan si tiene algo más que agregar o variar o modificar a su presente manifestación. Usted dijo: quiero agregar que el día 8 de febrero de 2014, al encontrarme a las 20:30 horas aproximadamente, observé que mis compañeros Víctor y Nicolás estaban tomando en la tienda que se ubica frente al hospedaje donde vivimos, donde tomaban una cerveza, al cual le mencioné que pidieran otra luego de unos vasos. Al promediar las 22 horas, Nicolás se retiró del grupo sorpresivamente, donde al preguntarnos Víctor y yo dónde se va, observamos que se encontraba conversando con Pablo Cancho, al cual nos acercamos y le pregunté a este qué había pasado, respondiéndome que estaban reclamando del por qué mantenía tal comportamiento, al cual le dije: ves lo que ocasionas, y atiné a seguir a mis compañeros, y de ahí terminamos de tomar la botella y nos retiramos. Eso es lo que yo le dije a mis compañeros que habían ido a conversar con Pablo Cancho. Ya, ¿usted fue a conversar con el señor Pablo Cancho conjuntamente con el señor Reyes? No. Ahí cruzó también Reyes, que en ese momento cruzó y le empezó a decir otras palabras, ¿no? Pero no en tema laboral, sino otro tema que creo que tenían muy aparte, yo desconozco. Y yo lo único que le dije a Pablo: no te preocupes, que yo voy estoy acá para cualquier cosa, le dije. ¿Y usted vio después dónde se fue el señor Cancho? ¿Qué es lo que hizo después de que se separaron? Sí, se tomó la avenida, se fue, no sé, con rumbo desconocido. Y yo me quedé en el hotel porque yo descanso ahí, yo viví ahí entonces, mejor dicho. ¿El señor Cancho qué es lo que hace en la empresa? Él estuvo en un comienzo como trabajador de limpieza del hotel, antes de que la empresa lo tomara como alquilado. Era un hotel particular, pero después la empresa lo alquiló, como pueden saber la empresa. Entonces ahí el Cancho se fue como ayudante del de recursos humanos, creo que es su asistente. Entonces, como le vuelvo a decir, eso fue ya cuando recién nomás había ingresado a ese puesto. Entonces yo me fui 40 días y justo ese sábado que suscitó ese problema, yo entré a trabajar. ¿Usted conoce al señor Escalante Alarcón? Escalante Alarcón es el que trabaja de noche ahí en la empresa. ¿Qué hace el señor? El vigilante.
¿Usted conoce a los señores Roberto Mañuico y Helmer Trujillo? Sí, estuvieron en esa reunión, como en un inicio le dije que habían otras personas, y esas personas son ellos justamente. Vamos a escuchar la declaración testimonial del señor Cancho. Vamos a alterar un poco el orden de la actuación de las pruebas a efectos de tener mayores elementos para conocer los hechos. Sí, acá está. Señor Aime, ¿hasta qué hora se quedó usted con los señores Reyes y Acuña en el lugar? No, ahí habrá sido porque ahí terminó todo al suscitar el hecho, y ahí terminó todo, excepto que ahí estaban unos compañeros también, que incluso hay un amigo que me dijo, si tú quieres, llévame de testigo, pero hoy no se encuentra acá, está trabajando, por eso que no vino. De pie, señores. De pie, señor Cancho. Señor Pablo Samuel Cancho Rivera, ¿jura decir la verdad en todo lo que se le pregunte? Sí, juro. En asiento. Su nombre completo, DNI y dirección, señor Cancho. Mi nombre completo es Pablo Samuel Cancho Rivera, número de DNI 46742034. Mi dirección domiciliaria es Avenida Nevado de Democracia, número 100. ¿Dónde queda eso? Cerca de Ayacucho, en la ciudad de Ayacucho, Huamanga. Huamanga. Bien, señor Cancho, usted concurre a la presente audiencia como testigo en el caso seguido por el señor Lucio Aime Toledo contra Techín. Una de las reglas de conducta de esta audiencia y una de sus obligaciones como testigo es que usted no puede citar hechos falsos. Exacto. De lo contrario, podrá ser pasible de una denuncia penal. Le vamos a realizar algunas preguntas. Si usted no las entiende, empiece para repetirlas, aclarárselas. Sus respuestas, que sean lo más claras y precisas posibles, son de manera personal. Usted no puede consultar con nadie, salvo algún documento que requiera para precisar sus respuestas. Okay. Señor Cancho, ¿usted es amigo, familiar o enemigo del señor Lucio Aime Toledo? Fuimos compañeros de trabajo. ¿De alguno de los directivos de la empresa Techín? Del señor Lucio Aime, fue un amigo, compañero de trabajo. De los directivos, funcionarios, accionistas de Techín, ¿es usted amigo, enemigo? Soy un trabajador más. ¿Tiene usted algún interés en el resultado del proceso? Ninguno. Señor Cancho, cuéntenos qué pasó el 8 de febrero del 2014. Bueno, el 8 de febrero, después de que un aproximado de a partir de las 10 de la noche, al momento que después de cenar me acercaba a mi domicilio para descansar, estaba ingresando, abriendo la puerta, y en eso me percato que los señor Lucio Aime y compañía, estaban tomando en el local del frente. ¿Quiénes eran la compañía del señor Aime? Estaba Nicolás Acuña y Víctor Reyes. Ya. Estaban libando ahí, y en eso los señores se percatan que yo estaba ingresando a mi cuarto, y ellos me llaman, pero yo no les hago caso porque ellos estaban tomando, y en eso es donde ellos empiezan a cruzar, pero ellos cruzan de una manera prepotente. ¿Quiénes cruzan? Empiezan a cruzar, primero cruza Nicolás Acuña, y de ahí los siguen los señores Lucio Aime y Víctor Reyes, y en eso es donde ellos me arrinconan contra la puerta. Los tengo cerca a ellos y empiezan a incriparme de una manera prepotente, con una manera muy grotesca, muy grosera, mentándome la madre, indicándome que yo era un chismoso, un soplón, que yo lo había hecho despedir a un trabajador Miqueas. Yo le hice despedir a un trabajador Miqueas, que no sabía con quién me había metido, que ya vas a ver, nadie dura en la empresa, y vamos a pedir tu cabeza. Eso es lo que los señores empezaron a increparme, a insultarme de una manera muy, pero muy prepotente. Y en eso uno de los señores me empujan contra la puerta, ya como queriéndose ir contra los golpes. Y en eso el señor Víctor Reyes lo aparta a Nicolás.
y en ahí es donde el señor Lucio Aime, en vez, bueno, yo en un primer momento pensé que ya se iba a tranquilizar o que me iba a decir, pero no, igual él también sigue con la misma agresión verbal. Empieza él a insultarme, a decirme: Pablo, ¿por qué has cambiado? No pensé que era, pero de una manera muy prepotente: Pablo, no pensé que habías cambiado, que eres un chismoso, que estás informando a la empresa de las cosas que estamos haciendo, que tú lo botaste a Miqueas, pero de una manera muy prepotente, arrinconándome a la puerta. Pero todos los señores estaban mareados, se les sentía el olor al alcohol, y en eso es donde, bueno, me botan una botella de cerveza con contenido. Y lo único que yo hago, bueno, en ese cae es escapar del lugar para tratar de salvar mi integridad física. Y ahí es donde yo tomo un taxi, subo a un taxi, pero como la calle es de única sola vía, pasa por ahí el taxi, y yo veo a los señores limpiando los restos de la botella. Ya. Entonces, a ver, vamos creo que me precise un poco más los hechos. Usted me dice, bueno, llegó usted a su cuarto donde estaba Sí. entrando, vio que los señores Acuña, Reyes y el señor Aime estaban al frente tomando, llevando licor. ¿Ya? Le llaman y usted no hizo caso. Sí, no digo, Ya. no les hice caso. Entonces, luego cruzan la calle. Yo estaba en la puerta, ellos Claro, estaban y al ellos frente y ellos cruzan la calle. ¿Los tres cruzan al mismo tiempo? Primero da el primer paso Nicolás y después lo siguen los señores. Ya. Ellos ya, pero vienen de una manera así muy prepotente, como queriendo entrar a los golpes. Entran y como yo estaba ya por ingresar a mi puerta, me arrinconan contra la puerta los señores. Bien. Y ahí empiezan los insultos, todos estaban mareados, los tenía muy cerca, todos estaban mareados. Yo en ese momento me tragué mi orgullo de hombre, no les respondí absolutamente nada. No quise decirles nada, y es por eso que, bueno, ellos empezaron a insultarme, me mentaron la madre con palabras muy, pero muy grotescas. ¿Quién le mentaba a la madre? Comenzó Nicolás Acuña, seguido de los señores. Mira. ¿Qué insultos le hizo el señor Aime? El señor Lucio Aime, después de que lo retiraron, igual me empezó a insultar, me empezó a decir de una manera muy grotesca, muy alterada y muy fuerte, de que, bueno, yo había cambiado, de que: Pablo, ¿por qué estás informando? ¿Por qué eres un chismoso, un soplón? ¿Por qué lo has botado a Miqueas? ¿Qué había pasado con el señor Miqueas? ¿Usted lo conocía? Bueno, lastimosamente yo a Miqueas lo conozco 5 años, le consideré mi amigo, Ujú. lo consideré mi amigo, y bueno, lastimosamente él llegó a renunciar, él renunció. Ya. Le voy a leer una parte de del relato que usted hizo al perito psicólogo. Bueno, voy a tomar desde que dice: Nicolás Acuña me dice alto. Yo trato de no hacerle caso, abro la puerta de mi cuarto, es en primer piso, estaba mareado. Me dijo: eres un soplón, chismoso, hijo de puta malparido. Me empezó a gritar. En eso cruza también Víctor Reyes a detener a Nicolás. También Víctor Reyes empieza a agredirme: no sabes con quién te has metido, no voy a asegurar en la empresa. Estaba mareado y me decía todo eso. Los tres estaban mareados: soplón, chismoso, mentiroso. Víctor Reyes me dijo eso. Yo no dije nada, opté por no querer responderle nada. En eso cruza la calle Lucio: ya tranquilícese. ¿Cómo puedes haber informado? Eres un chismoso. De todo pasó, ya me tenían arrinconado. En eso Nicolás saca su DNI, me la avienta y me empuja varias veces contra mi puerta. Quiero que me aclare algo. El señor Lucio Aime cruzó en el mismo momento que los otros señores la calle. Sí. Porque usted en su declaración... ¿Cómo sucedió los hechos? Dice- Primero cruza lo que es Nicolás, Ya. después le siguen los señores. Ya, pero Nicolás estaba mareado y estaba alterado, y desde que empezó a cruzar ya empezó con las ofensas. Ujú. Ya. Preguntas para el testigo, abogada de la demandada. Usted ofreció el testimonio.
Diga cómo es verdad que a partir de los hechos que sucedieron el 8 de febrero y hasta la fecha usted no pudo regresar a vivir donde vivía habitualmente. Sí, hasta el momento yo ya no vivo en el cuarto porque tengo miedo a que vuelva a suceder o se vuelva a repetir ese incidente de aquel día. Y bueno, el señor Lucio A. y mi compañía han sugestionado a sus compañeros que aún viven ahí en la soltería para que se comporten, para que puedan hacer un hostigamiento contra mi persona, porque indicando, dialogando de las cosas que ellos dijeron, que es un chismoso, que es un soplón, y que bueno, prácticamente les estoy yo cuidando sus movimientos o estoy informando contra la empresa. Otra pregunta, abogada. ¿Recibió usted algún tipo de agresión o amenaza por parte del demandante el día 8 de febrero? Empecé a recibir lo que son las agresiones verbales, muy fuertes, de una manera muy grotesca, de una manera muy prepotente, indicándome que por qué había cambiado mi actitud, por qué lo había yo hecho votar a Miqueas, que estaba tomando fotos, que estaba informando las cosas que estaban sucediendo a la empresa. O sea, que las cosas que ellos estaban haciendo, yo informando a la empresa. Otra pregunta, abogada. ¿El demandante ejerció algún tipo de defensa en su favor respecto de los señores Víctor Reyes y Nicolás Acuña el día 8 de febrero? En mi defensa no, sino que igual como los demás señores me increpó y me volvió a repetir las mismas cosas que los señores, por mi tipo de cambio, mi conducta y por lo que estoy empezando, por lo que según ellos indican que yo les he tomado foto y que estaba informando sobre sus movimientos de los señores. ¿El señor Aimé separó al señor Víctor Reyes y al señor Nicolás Acuña de su persona en cuanto estaba en estas agresiones? Los tres señores se acercaron y el único que los separó fue Víctor Reyes, tratando de, porque ya Nicolás Acuña siga contra mi persona para poder golpearme, y es donde los separan. Pero el señor Lucio Aimé no hizo nada. ¿Tiene usted facultades para contratar o despedir personal dentro de la empresa? Yo no tengo ninguna autoridad, no tengo ningún poder, yo solamente soy un trabajador, un subordinado nada más en la empresa. Eso es todo. Abogado del demandante, preguntas para el testigo. Sí, doctor, en virtud de que hay una serie de contradicciones en su declaración, yo le pediría, doctor, por su intermedio que el testigo se tranquilice, porque él está señalando como los tres. Voy a hacer una pregunta. Testigo. En la carta del 9 de febrero que dirige usted a la empresa, usted dice que el señor Lucio Aimé se acercó para calmar a los trabajadores. ¿Eso es cierto? Los tres señores cruzaron en su momento. Primero, como le vuelvo a mencionar, se adelantó Nicolás y le siguió Víctor Reyes y ahí lo siguió el señor Lucio Aimé. Cruzaron. Y ahí es donde los tres me llegan a calmar. El único, como le vuelvo a mencionar, el único que lo llevó a separar fue Víctor Reyes, a Nicolás Acuña. Pero el señor Lucio Aimé, ¿no? Los tres se acercaron contra mi persona. Le voy a poner a la vista la carta de fecha 9 de febrero del 2014. Quiero que usted me lea el segundo párrafo contando de abajo hacia arriba. Primero, ¿esa carta es la que usted envió a la empresa? Sí. Ya, a ver, léame ese párrafo. Ya, en ese momento Lucio Aimé se acerca tratando de calmar a los trabajadores. Sin embargo, él también: Pablo, me decepcionaste, no pensé que eras un chismoso, que hiciste despedir a Miqueas, que estás informando lo que sucede en el hotel. Bien. ¿La agredió? ¿Trató de calmar? ¿Cómo fue la situación? Cruzó los señores, como le digo, los señores estaban muy alterados, cruzaron de una manera muy prepotente. Cruzó primero lo que es Nicolás, seguido del señor Lucio, de Víctor Reyes, seguido con Nicolás. Al momento que cruzaba ya, el primer señor estaba alterado, como queriendo ir a los golpes. El segundo señor igual. Después cruza Lucio Aimé. El señor Lucio Aimé cruza la calle. Pero en este caso, como yo pensé que el señor Lucio Aimé los iba a calmar, pero no fue así. Los tres son los que me llegaron a increpar. ¿En el documento usted dice que el señor Aimé trataba de tranquilizar a los demás? Porque ellos cruzaban de una manera así, agresivamente. Estaban mareados los tres, cruzando de una manera agresivamente.
Los tres empezaron a cruzar y como queriéndolo detener, pero solamente así, nada más, con la mano. Y ahí es donde todos llegan, los tres juntos, se me acercan y ahí es donde empiezan a increparme, a insultarme, como indica con el documento que yo presento, de una manera muy grotesca, muy grosera y muy prepotente. Los tres me tenían arrinconado contra la puerta, no podía hacer nada yo. Lo único que tuve que hacer fue tragarme mi orgullo y estar ahí tranquilos. Y en ese momento es donde los señores empiezan a insultarme, a indicarme que soy un soplón, un chismoso, todos los señores. Los tres señores, Lucio Aime y compañía. Otra pregunta, abogado. Sí, doctor, la respuesta es bastante repetitiva, ¿no? Pero yo creo que es necesario que le haga una diferencia, ¿no? Que hable en todo caso del señor Lucio Aime. Entonces la pregunta viene a ser, ¿se acercaron los tres en el mismo momento o primero uno, después otro, y después porque en realidad no concuerda? Ya le pregunté, ya le respondió el señor. En todo caso, por ejemplo, acá en el protocolo de pericia psicológica también él hace una declaración, que también se ha presentado en... Es cierto lo que declara acá, refiriéndose a Lucio, dice, cruza la calle Lucio, ya tranquilízate, ¿no? Eso fue lo que dice. ¿Eso es cierto o no es cierto, no? Sabría que... Pues por eso, como le vuelvo a mencionar, a la hora que cruzan, pone la mano y dice, tranquilízate. O sea, a la hora del momento que están cruzando con la mano nada más, y llego yo a escuchar esas palabras. ¿A quién le dice que los dos venían de frente hacia mí, solamente dicen eso. Pude haberlo dicho al primero o al segundo señor, pero todos dijeron así, pero al final los tres llegaron a mí y me empezaron a insultar los tres. El señor Lucio Aime y compañía. Y los tres estaban mareados, los tenía aquí muy cerca y les podía sentir el olor al alcohol a los tres señores. Y en eso es donde después de que empezaron a insultarme, a decirme que yo lo hice votar a mi que yo estaba informando todo a la empresa, ahí es donde los señores, ya el primer señor quiso golpearme, pero Víctor Reyes lo separa. Le dice, no lo vas a pegar, no lo vayas a pegar, y en eso lo aparta de mí, y ahí es donde Lucio Aime se queda a mi lado y me empieza a decir las cosas que yo hago en el escrito, que Pablo me decepcionaste, que no pensé que eras así, que habías cambiado, que eres un soplón, un chismoso, pero de una manera muy, pero muy prepotente, porque estaban mareados los señores, estaban borrachos, pasados de copas. Otra pregunta, abogado. Sí, ¿el señor Víctor Reyes Ascona sigue trabajando ahí en la empresa? Sí. Bien. ¿El señor Nicolás Acuña? No. No. ¿Usted redactó la carta que firmó la señora Eugenia C.A. y Judith Béjar Palomino del 11 de febrero del 2014? Si desea la podemos poner a la vista. ¿Usted escribió esta carta? Yo le comenté, sí lo redacté, pero yo lo redacté bajo la autorización de las señoras. Yo les dije, señora, que si ellas podían redactar una carta, y ellas me dijeron, Pablo, a ti te conozco años, tú lo puedes redactar porque sabemos que tú no mientes y tú estás escribiendo tal como hice, y ahí es donde yo lo llevo a tipear tal cual sucedió los hechos, como las señoras. Su hija de una de las señoras lo ha leído y por eso es lo que las señoras acceden a firmarlo. Su hija no lo leyeron ellas. Su hija y las señoras, pero más lo que le dio una leída completa y muy minuciosa fue la hija. Otra pregunta, abogado. Nada más. El señor Aime le llegó a agredir físicamente. Hubo una intención de agresión física. ¿Sufrió usted alguna lesión a raíz de esos hechos? Solamente fue empujones, pero después fue el aventón de botella que felizmente no llegó a caerme. ¿En qué momento sucedió eso? Ya cuando lo llegaron a retirar, en ese momento que el primer señor Nicolás quiso golpearme, lo retira Víctor Reyes, y es donde empieza a increparme, Lucio Aime, todos, y es donde me vientan la botella. ¿Quién le tira la botella? Nicolás Acuña. Nicolás Acuña. ¿Y en ese momento qué estaba haciendo el señor Aime? Increpándome, insultando, o sea, de una manera prepotente, declamándome las cosas.
de por qué mi cambio de comportamiento, todo eso. Y es lo único que yo llevo a divisar, que ellos me avientan, pero ya, como yo estaba asustado, estaba nervioso porque era la primera vez que me había sucedido, nunca me había sucedido así. Para mí, los señores, yo los conozco años, me conocen años, y para mí ver esa reacción de los señores, ese cambio de los señores, ha sido muy, muy fuerte. Tenía miedo, y bueno, la reacción que yo tuve, mi mente no sabía qué hacer, y al ver la hotel, lo único que yo hice fue escaparme para querer tratar de salvar mi integridad. Ya. Señor Aimé, ¿usted le llegó a reclamar algo al señor Cancho? En lo absoluto nada, porque yo, como le vuelvo a decir, desconocía de la discusión que tenían. Lo único que le dije es que cálmate, le dije también a él, porque no te va a pasar nada, porque yo te conozco, y además ellos no te van a meter la mano porque estoy yo acá. Yo creo que cometí el error de haberlo defendido a un amigo y compañero de trabajo. ¿Qué le dijo el señor Aimé en ese momento? Como le vuelvo a mencionar, no podía hablar porque eran personas desconocidas. Las conocía, pero su actitud era desconocida. Y como le vuelvo a mencionar, en un primer momento me tuve que tragar mi orgullo de varón y me tuve que no decirles nada, porque estaban mareados, estaban borrachos, y es verdad. ¿Días antes de ese hecho había visto usted al señor Aimé en el lugar? ¿En el mismo lugar? En el hotel. En el hotel, sí. El señor Lucio Aimé, él vivía en la soltería. Es un hotel soltería. Ya. Señor Aimé me dijo que estaba de vacaciones. Sí. ¿Dónde estaba de vacaciones usted? Yo vivo en Lima. La empresa lo puede corroborar. Yo ese día justo entré después de 40 días. ¿El representante de la empresa tiene esa información? No manejo esa información de si llegó. El punto es que el día 8 de febrero él estaba ahí libando licor con sus compañeros para luego entrar el día lunes a trabajar. ¿Usted que está en el lugar, en el hotel, ahí vive usted? Yo tengo un cuarto que colinda, es la misma edificación, pero es un cuarto muy aparte, no tiene nada que ver con el hotel, no tiene nada que ver con el alquiler o con la soltería. Es un cuarto independiente que yo al dueño lo conozco hace muchos años, más de 10 años que lo conozco, y él me lo dio ese cuarto para yo vivir ahí. Ya. ¿Pero usted sabe quiénes están o no en el hotel? No lo sabía. No sabía porque constantemente cambian o los vuelven a ubicar, no sabría decirle exactamente, pero los señores estaban ahí, al frente del hotel libando. ¿Y usted conoce a los señores Roberto Mañuico y Helmer Trujillo? Solamente de vista nada más, compañeros de trabajo, solo compañeros, sin ninguna afinidad. ¿Participaron en los hechos que usted me relata? No llegaron a participar los señores, pero sí estaban presentes, al frente de la calle. Ellos no se intrometieron, no se metieron nada de nada. Bien, si no hay más preguntas para el testigo. Sí, yo quisiera que el señor Pablo Cancho nos aclare algo que a mí no creo que hay una suerte de confusión, en el sentido de que nos diga, al momento en que Nicolás Acuña le tiró la botella, o creo que fue el trabajador que le tiró la botella, si Lucio Aimé estaba al lado de Nicolás Acuña con las otras personas o estaba al lado del señor Cancho. Estaba insultando, me decía, estábamos hablando ahí. ¿Estaba al lado suyo? Sí. ¿O estaba al otro lado de la pista con los que tiraron la botella? Estaban junto a mi lado, me estaban insultando al lado mío, estaba al lado de mí. ¿Estaban los tres? ¿Estaba junto con Nicolás Acuña ahí también o Nicolás Acuña estaba al otro lado de la pista? Nicolás Acuña estaba al otro lado.
Yo me encontraba en esta parte y el señor Lucio se encontraba en este lado. Y en ese momento que lanzaron la botella iba directamente hacia mí. Era para mí la botella. Pero en ese momento Lucio Jaime me estuvo reclamando, insultándome de una manera pero muy prepotente. Por eso para mí he sido una persona, era una persona conocida, pero en ese momento fue una persona totalmente desconocida, lo que como yo conocía y tenía, bueno, una referencia de él. ¿Usted es amigo del señor o el señor Jaime? No, conocidos nada más. Por eso como lo conocí con esa personalidad que era muy tranquila, todo, pero con ese día de los hechos una persona pero totalmente desconocida. Bien, entonces... Si me permite, porque hay una cosa que tendría que explicar él. Él dice que todos vinieron, ¿no? Inclusive primero uno, después el otro y después el señor Lucio. Y luego dice cuando le tiraron la botella ya no estaba ni el señor ni Nicolás ni Reyes, y estaba el señor Lucio con él. ¿Cómo podría, o sea, ya se fue, o sea, se retiraron, o sea, logró su objetivo el señor Lucio de separarlos, de decir que váyanse? Y seguramente estaba conversando tranquilamente con él. No parece que lo estuviera increpando y ahí viene y dice la botella, porque ya no estaban ahí, o sea, no, hay una contradicción. ¿Estaban junto a él agrediéndole o estaban al frente y del frente le tiraron la botella? Es que se explique, ¿no? Me he dicho, del frente le tiraron la botella, ¿no es cierto? Del frente, como volví yo a mencionar en el cuando el señor juez me preguntó, los tres señores estuvieron a mi lado. Nicolás me empujó contra la puerta, el señor Lucio y mi compañía me están agrediendo, los tenía acá, cerca a los señores, les sentía el aliento, y el primer señor Nicolás ya quiso irse a los golpes hacia mi persona, y ahí donde Víctor Reyes lo separa y lo aleja de mí, y es donde en ese momento yo me quedo solo con el señor Luis Jaime y empieza a increparme, a decirme muchas cosas de por qué era un chismoso y soplón, y ahí es donde, como yo vuelvo a mencionar, era una situación que no me lo esperaba, que era una situación muy desconocida para mí, y ahí es donde me avientan la botella, del frente de la calle. No fue ni al lado ni esquina, fue del frente de la calle, me avientan la botella hacia mi persona. ¿El señor Víctor Reyes también le insultaba a usted y le agredía verbalmente? Los tres señores, Lucio y mi compañía. Porque en su carta el 9 de marzo que él ha leído dice otra cosa, ¿no? O sea, dice que al contrario el señor Lucio se acercó para calmar a los trabajadores. Entonces, ahora dice otra cosa, entonces no sabemos si es uno o lo otro. Eso sería bueno que se meritúe, señor juez. Eso será, sus conclusiones lo hará notar usted, abogado. Sería todo, señor Cancho. Gracias. Pase el señor Torres. Señor Jaime, ¿dónde estaba usted cuando cayó la botella? Estaba conversando con el señor Pablo Cancho. ¿Usted se dio cuenta quién tiró la botella? Yo estaba de espalda y sonó en la pista. Sonó la botella, pero no sé quién lo habrá. Pero él sí estaba mirando a los señores. Buenas tardes, adelante. De pie, señores. Señor Jorge Luis Torres Rodríguez, ¿jura decir la verdad en todo lo que se le pregunte? Juro. Asiento, señor. Señor Torres, su nombre completo, DNI y domicilio. Jorge Luis Torres Rodríguez, DNI 40319826, domicilio real en la ciudad de Arequipa, distrito Cerro Colorado, urbanización Virgen del Rosario A1. Señor Torres, usted concurre a la presente audiencia como testigo en el proceso seguido por el señor Lucio Jaime Toledo contra Techín. Una de las reglas de conducta y una de sus obligaciones como testigo es que usted no puede citar hechos falsos, de lo contrario puede ser pasible de una denuncia penal. ¿Es usted amigo o enemigo del señor o familiar del señor Lucio Jaime Toledo?
éramos compañeros de trabajo. ¿Es usted familiar, amigo o enemigo de algún funcionario, accionista de la empresa Techin? No, negativo, doctor. ¿Tiene usted algún interés en el resultado del presente proceso? No, para nada, doctor. Bien, señor Torres, le vamos a realizar algunas preguntas. Si usted no las entiende, me dice para repetírselas, aclarárselas. Sus respuestas son personales, no puede consultar usted con nadie, salvo un documento que requiera para precisar sus respuestas. Perfecto. ¿Qué relación tiene usted con Techin? Tengo el cargo de encargado del área de recursos humanos del sector Sierra del proyecto Camisea, actualmente. ¿Qué comprende sus funciones? Hacer ingresos de personal, tema de planillas, control y registro de boletas de pago, todo lo que conlleva el tema de personal, tanto administración como recursos humanos. ¿Tiene conocimiento usted de los hechos ocurridos el 8 de febrero del 2014? Correcto, doctor, sí. ¿Qué conoce usted sobre esos hechos? Bueno, el día 8 de febrero, al promediar entre las 10:30 y 11 de la noche, yo me encontraba acá en la ciudad de Lima y recibo la llamada del señor Pablo Cancho, ¿sí? Una llamada en la cual lo noté muy asustado, muy preocupado, hasta con ganas de llorar cuando estábamos por teléfono, donde me preocupé bastante y le pregunto, ¿no? Porque yo también soy su jefe. Y le pregunto, ¿qué ha pasado? Le digo, Pablo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Te han asaltado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has asesinato? No, me dice, señor Jorge, me dice, he sido agredido, me dice, esta noche por el señor Lucio Aime y compañía, con unos compañeros de trabajo cuando me dirigía a mi domicilio. Han estado llevando licor y ahí me han agredido físicamente y verbalmente. Entonces la primera acción que yo tomé es tranquilizarlo, porque estaba muy nervioso. Le digo, ¿dónde estás? Estoy acá en la plaza, señor Jorge, y no tengo a dónde ir. Entonces le digo, primeramente tranquilízate. Segundo le dije, anda a la comisaría, pon la denuncia del caso, porque había habido agresión física. Segundo le digo, vamos a gestionarte una habitación, porque ya no quería ir ahí por temor. Le gestioné ante el área de servicios generales una nueva habitación para que descanse esa noche. Y por cuarto le indiqué de que al día siguiente, como indica el procedimiento y el reglamento interno de la empresa, tenía que hacer su informe, ¿no?, de los hechos acontecidos. Es así como yo tomo conocimiento, doctor, del hecho. Ahora preguntas para el testigo. Diga cómo es verdad que la empresa investigó los hechos ocurridos el 8 de febrero. Es correcto. Después que pasó todo esto, la empresa empezó a hacer un proceso investigatorio. Como tal, cruzó una carta al señor Lucio y los demás implicados para que ellos puedan hacer su manifestación y su descargo, ¿sí? Paralelamente se hizo las constataciones policiales, donde manifestaron el señor Pablo Cancho, Lucio Aime y los demás compañeros, ¿no? Se procedió al tema del médico legista, tanto psicológico como de cuerpo, ¿no? Y se les dio las facultades para que ellos puedan hacer todos sus descargos, ¿no? Así es como se procedió. ¿Otra pregunta, abogada? Explíquenos cuáles son los elementos que usted consideró relevantes como para hacer la carta de preaviso de despido. Correcto, sí, se juntaron las pruebas que se pudo recopilar, como son los descargos, las manifestaciones policiales, el tema del médico legista, el psicólogo, donde sí demuestra de que se le nota al señor Pablo una persona muy asustada y preocupada por los hechos acontecidos, ¿no? Así como la manifestación de los vecinos, de dos vecinas que viven frente a donde pasaron los hechos, ¿no? Con todos estos requisitos es que se toma o se deriva al ente superior de la empresa para que tome la medida correspondiente y pasar la carta de preaviso. Y esta carta de preaviso, disculpe, abogada, esta carta de preaviso lo fue cursada a los tres señores, a los señores Acuña, Reyes y Aime. Es correcto. ¿Qué pasó con los señores Reyes, Vicuña? ¿Cuál fue la decisión adoptada? El señor Víctor Reyes sufrió la suspensión, tuvo la suspensión de 15 días. Y los otros dos señores, el señor Lucio Aime y Nicolás Acuña, por ser más implicados en el tema, en la agresión, sufrieron el despido. ¿De qué manera el señor Reyes estaba menos implicado? Lo que pasa es que en el momento de la agresión,
el señor Víctor Reyes, y según la manifestación del señor Pablo y de los testigos, defiende, mejor dicho, a Pablo de una forma de que al señor Nicolás lo retira, ¿no? O sea, ha habido una intención de parte del señor Víctor Reyes de tratar de apaciguar la trifulca que hubo en ese momento. Entonces, como el señor ha tenido la mejor intención de que eso no siga, de que esa discusión no siga, por eso que nosotros vimos por conveniente no aplicar el despido, ¿no? El señor Cancho nos ha narrado que los tres le insultaban, los tres le agredían, y los tres participaron en estos hechos. Exacto, es correcto eso, doctor. Solo que ha habido un momento álgido ya donde, no recuerdo si el señor Nicolás, creo, el señor Lucio, y ya iban a irse a los golpes. Entonces es donde el señor Víctor Reyes como que toma una actitud de defensa, ¿no? O sea, al principio los tres han estado con el ánimo de agredir, ¿no? Inclusive hasta lo han empujado contra la puerta. Pero después, en un momento álgido, el señor Víctor Reyes tomó una posición como de retirarlo a uno de los señores. Otra pregunta, abogada. Sí. Emitida la carta de preaviso, ¿qué acciones tomó la empresa? Correcto. Sí, cuando se cursa la carta de predespido, se les da la facultad para que ellos puedan hacer su descargo en un plazo de 6 días, ¿correcto? En ese plazo de 6 días nos llama mucho la atención un hecho, bueno, a mí particularmente me llama mucho el hecho de que se presenta un abogado a mi oficina de los recursos humanos. Sí, se presenta un abogado en el cual, para empezar, no se quiso identificar quién era. Por un lapso de 45 minutos lidiamos mucho con el abogado, inclusive hasta me amenazó de ir a traer al fiscal, que conocía al fiscal, que conocía a los policías, y que no los dejaban ejercer su derecho. Simplemente le pedí que se identifique, nada más. Bueno, a tanta insistencia se identificó el abogado, y me trajo un documento por una de las testigos, la señora Judith, ¿sí? Donde me indica el abogado de que él viene en representación de la señora Judith y contratado por la señora Judith a dejar este documento aclaratorio. Entonces, ante tanta contradicción, porque al principio, antes de la carta de predespido, la señora Judith presentó un documento donde narraba los hechos que habían acontecido, fui a conversar con la testigo personalmente, ¿sí? Fui a conversar con la testigo, y para que conste una prueba, grabé esa conversación con la señora, ¿sí? Existe un audio de esa conversación donde la señora, para empezar, desmiente de que ella haya contratado a ese abogado. En ningún momento ha mandado un abogado en representación. Segundo, narra tal y como han sido los hechos, como lo describe el señor Pablo en su primer documento, ¿no? Indica de que sí, ha sido agredido físicamente, lo ha empujado contra la pared, ha sido producto de lanzamiento de una botella llena de cerveza. O sea, la señora narra todos los hechos. Simplemente que en ese momento no quiso la señora ya firmar más documentos porque existía el hostigamiento por parte de los trabajadores que cometieron la falta, ¿sí? Es por ese motivo que la señora ya no quería firmar más documentos. Otra pregunta, abogada. Sí. ¿Nos puede explicar, básicamente, lo explicado por las vecinas en lo que toca a las visitas que hicieron el demandante y sus compañeros? Correcto, sí. La señora manifiesta de que tenía constantemente las visitas de los tres trabajadores que habían cometido la falta. Iban todos los días durante esos 6 días, iban todos los días a pedirle que por favor que cambie su testimonio, que lo único que quería el señor Pablo era perjudicarlos en su trabajo, que quería sacarlos, que todo era falso, ¿no? Ante tanta presión, la señora en un principio trataba de comunicarse con nosotros, ¿no? Para denunciar o que le demos cierto respaldo, ¿no? Por tanta presión que estaba recibiendo. Hasta como hecho anecdótico, su esposo de la señora ya tuvo problemas con la señora porque le dijo, oye, ¿qué tanta visita de tantos varones acá a la tienda, ¿no? Porque la señora tiene su tienda. ¿Por qué tanta visita de tantos varones? Entonces la señora ya no quería más problemas. Por eso que la señora decide manifestar todo lo que había acontecido, ¿no? Cuando conversa conmigo, y los señores también estaban presentes ahí en ese momento. Otra pregunta, abogada. El señor Reyes
¿Es sindicalizado? ¿Tiene algún cargo en el sindicato? Sí, es correcto. Tiene el cargo de, si no me equivoco, secretario de Defensa. No tengo muy bien ahorita su cargo, pero sí es dirigente sindical del sindicato de Techín. Eso es todo. Abogado, pregunta para el testigo. Sí, es importante que el señor aclare porque aparentemente hay una contradicción con lo que dice el señor Pablo. Él dice Lucio Jaime y compañía, o sea, se fuera un grupo. Dice, agredió física y verbalmente, lo que no dice el señor Pablo Cancho. Habría que aclarar ese punto. ¿De dónde ha sacado de que ha habido una agresión física y verbal? ¿No? Sería bueno que nos aclare esa parte, la agresión, respecto a agresión física y verbal fundamentalmente, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de agresión fue la que sufrió el señor Cancho? Bueno, no es una manifestación solo mía, es la manifestación de la misma testigo, la señora Judith, que estuvo al frente del local, que vio la agresión física. ¿Por qué agresión física? Porque lo empujan al señor Pablo, y eso lo dice la misma señora Judith, lo empujan contra la puerta de su domicilio. ¿Sí? Ese se puede categorizar como agresión física el empujarlo. ¿Sí? Si bien es cierto, no ha habido lesión, pero sí ha habido agresión física, ¿no? Agresión física, intento también de agresión física por el hecho que le han lanzado la botella, y la agresión verbal que definitivamente también ha habido, ¿no? Porque la señora misma manifiesta de que le dijeron de todo al señor Pablo ahí, ¿no? Frente a la puerta de su domicilio. Por eso es que se considera que ha habido esas faltas, doctor. O sea, no es agresión física, sino intento. Bueno, por otro lado, es bueno que se aclare, él dice que los tres han estado ahí, ¿no? Y aparentemente no ha sido así. Sería bueno, ¿por qué dice que los tres han estado ahí? Porque el señor Pablo dice que ha ido primero el señor Acuña, después fue el señor Reyes y después fue el señor Lucio a tranquilizar, pero el señor pone a la cabeza al señor Lucio cuando él en realidad pues es el último que ha ido a tranquilizar, como dice calmar sus palabras del señor Cancho. ¿De dónde ha sacado esos otros conceptos que los tres han agredido y los tres han estado ahí? Sí, bueno, yo cuando menciono el señor Lucio y compañía, no pongo en orden a las personas que se han acontecido al hecho, ¿no? Simplemente estoy mencionando. No digo que el señor Lucio haya primero cruzado la vereda y es el primero que ha agredido, o el señor Nicolás, no he puesto ningún orden. Y sí, prueba de eso, de que ha habido la agresión física y verbal, está el audio. Hay un audio donde la misma señora, la dueña del negocio que vivía al frente, les increpa a ellos mismos, porque ellos han estado en esa reunión, porque ellos aparecen. Yo llego a la reunión con la señora y ellos, no sé, por coincidencia o no sé cómo, misteriosamente, ellos a los 10 o 8 minutos se aparecen en la tienda. Y la señora, mirándoles los ojos, se los ha increpado y les ha dicho, sí, ustedes han cruzado y lo han insultado, lo han agredido a Pablo. Lo han agredido a Pablo, inclusive después le han tirado una botella. Delante de los señores, delante de ellos les ha dicho, y yo estando ahí presente. Y es sobre eso, existe un audio de eso. ¿Otra pregunta, abogado? Si tiene conocimiento el testigo de que ha habido un proceso penal, y en ese proceso penal no se ha acreditado absolutamente nada de agresión, ¿no? Ni de faltas, ni de lesiones dolosas desde el punto de vista penal, ¿no? Porque esto tiene que ver con la agresión que usted está señalando. ¿Tiene conocimiento de ese proceso? Sí, doctor, ha habido un proceso, pero tengo entendido que el juez no lo tipifica así como falta física, porque no ha habido dolencia por parte de él, pero sí lesión. No doleció, claro. Otra pregunta, abogado. Bien, eso sería todo. Bien, señor Torres, eso sería todo. Bien, gracias. Una preguntita, señor Torres. Usted me dijo que era el de PEA, lo de la planilla y todo, ¿no? Sí, encargado de recursos humanos. ¿El señor Aimé estuvo de vacaciones antes de esos días? ¿Antes del 8 de febrero? Antes del 8 de febrero si estuvo de vacaciones. Creo que sí, doctor. La verdad que no recuerdo mucho. Tenemos 350 trabajadores que salen constantemente de vacaciones, y franco que no me atrevería a dar veracidad a ese dato. Pero sí tenemos los registros que podríamos demostrar si estuvo o no estuvo de vacaciones, o franco, ¿no?
Ya, señor Torres, sería todo. Está bien, no. Y vamos a continuar con la actuación probatoria respecto de las documentales. Vamos a debatir sobre la carta de preaviso. Era abogada de la demandada. Le imputan al señor Aimé Toledo actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal en agravio del señor Cancho. Son 4 acciones distintas que habría cometido el señor Cancho. En todo caso, ¿cuál fue el acto de violencia? ¿Cuál fue la grave indisciplina? ¿Cuál fue la injuria? ¿Y cuál fue el faltamiento de palabra? Bueno, el faltamiento de palabra hemos visto que son justamente todas las palabras soeces que expresa, que no las voy a repetir por delicadeza y no me lo permite mi condición. Yo no entiendo, abogada, pero yo no estuve en la reunión y así que yo no sé qué sucedió. Si usted no me dice qué palabra fue, yo no lo voy a saber. Bueno, dice desde malparido hasta palabras que discúlpeme usted, pero soy una dama y no puedo expresarlas. O sea, yo no voy a venir a expresar palabras soeces. Me parece que es una falta de respeto hacia el juzgado, hacia su investidura y a mi condición de dama, lo siento. Bien, doctora, entiendo. Entonces ya. Y creo que con eso es bastante gráfico y de verdad no quisiera que me obligue a repetir cosas así. Han habido faltamientos de palabra, lo han insultado, lo han tildado de soplón, chismoso, lo han injuriado con ese tipo de acciones. Grave indisciplina es propiciar y fomentar una riña, que justamente vimos que es lo que ha venido sucediendo. Aquí hay 4 trabajadores involucrados en un acto, de los cuales pues hemos visto que 3 agreden a 1, son 3 contra 1, consideramos que hay un acto de grave indisciplina en contra de un trabajador en un lugar de esparcimiento de la empresa, donde justamente el Código de Conducta ordena y regula que debe haber el Reglamento Interno de Trabajo debe observarse una conducta moderada. Una conducta moderada no es estos insultos donde están en la vía pública. Entiendo que es una calle muy estrecha en la zona, estamos hablando de la localidad de Ayacucho, donde son sitios pequeños, ¿no? Y donde todo el mundo está pues vigilante y viendo pues lo que está sucediendo. Son trabajadores de la empresa que finalmente afectan el buen nombre de la empresa. Vamos a escuchar el audio, en todo caso. ¿Se escucha ahí? ¿No? Los minutos que vamos a escuchar, no me voy a preguntar sobre el audio. Definitivamente. Díganme ustedes qué parte les vamos a escuchar. Del minuto 1.19 al 4.32. 1.19. de la policía, emite el señor donde dice, a ver. Pero voy a tratar, ¿sabes qué? Señor, yo te lo voy a mentir. Eran 5 personas.